Go. Buenos días, aquí estamos una vez más este domingo y este día les traemos la lección acerca de Salomón edifica el templo. Aquí tenemos una vez más a Raulito, mi ayudante y el estudiante. Ok, vamos a ver qué nos dice aquí. Ahí está el título, Salomón edifica el templo. Y esta lectura sale del libro de Primera de Reyes, del capítulo 6, del 1 al 38, y capítulo 7, del 48 al 51. El versículo clave en este va a ser Salmos 26, 8, el cual dice así: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Qué hermoso. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando del templo. Aquí nos dice que la iglesia es un lugar maravilloso para aprender acerca de Dios. El rey Salomón honró a Dios al construir el templo. Los niños aprenden mejor mediante la experiencia. Anímelos a usar sus sentidos para imaginar la maravillosa construcción de un templo. Rodéelos de un ambiente estimulador. Prepare su hogar como si fuera un lugar de construcción. Provea los materiales y las señales que se usan para indicar que es una zona de construcción. Provea herramientas de juguete y bloques para armar. Que en este caso hemos traído unos bloques de Raulito para hacer un ejemplo de cómo vamos a construir el templo. Entonces de ratito vamos a ponerlo sobre la mesa para que podamos hacer el ejemplo de cómo construir una iglesia o un templo. Very good. Ok. Entonces vamos a seguir con la historia. Vamos a empezar a leer la historia. Very good. La historia empieza a decir así: Salomón había sido rey durante 4 años. Salomón era un buen rey porque amaba a alguien muy especial. ¿Puedes adivinar a quién amaba Salomón, Raulito? Dios. Así es. Salomón amaba a Dios. Salomón. Ok. Sí, Salomón amaba a Dios. Él no amaba a Dios solo un poquito, a medias, un ratito, hoy sí, mañana no. No, él no amaba a Dios así, no. Salomón amaba a Dios tanto, y a Salomón le gustaba hablar con Dios. Entonces, él también oraba. Él hablaba con Dios. Él platicaba con Dios. Entonces él tenía comunicación con Dios porque él amaba a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, nos podemos tomar el tiempo de sentarnos a meditar, a platicar con Él, a pedirle por nuestra familia, así como lo hacía Salomón. Y luego la historia continúa diciendo que nosotros hablamos con Dios al orar, ¿verdad? Nosotros oramos, ¿ok? Dios le dio a Salomón una idea. ¿Qué idea sería esa? Salomón le dijo: voy a construir un templo donde la gente pueda hablar con Dios y adorarlo. Él decidió hacer una construcción grandísima y juntó muchos hombres, miles de hombres que le iban a ayudar a hacer diferentes tipos de tareas, diferentes tipos de trabajo, para poder construir el templo que él quería para Dios. Vamos a ver. Aquí en la palabra de Dios dice, en Primera de Reyes, y es el capítulo 6. Dice que en el año 480 después de los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová
En el capítulo 2 dice así: la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y continúa diciendo la anchura de las ventanas, las puertas, los pasillos, los cuartos, los techos y cómo estaban adornados en cada cuarto. Y el capítulo 11 dice, en el versículo 11 dice: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces ahí había como una condición, o había una instrucción ahí, que si la gente andaba e hiciera sus decretos y guardar sus mandamientos y andando en ellos, él iba a cumplir la palabra que él le había dado a su padre David, de estar entre medio de su pueblo que era Israel. Ok, entonces vamos a regresar a la lección acá. Esa era parte de la escritura. Ok, y luego dice aquí, vamos a ver, entonces Dios dijo: si construyes el templo como yo te digo, y si obedeces mi palabra, yo voy a vivir entre el pueblo de Israel. Nunca los voy a dejar solos. En aquel tiempo había una condición. O sea, se le dijo a Salomón que tenían que hacer caso, que tenían que ser obedientes, que tenían que seguir lo que Dios estaba diciendo que tenían que hacer. Eso es muy importante. La obediencia es muy importante en las cosas de Dios. Luego dice que los obreros trabajaron duro para hacer bloques de piedra para el templo. Vamos a ver. Ahí están. Ahí pueden ver obreros ahorita en este momento, para hacer bloques de piedra para el templo. A ver, en esta ocasión aquí con estas personas que están ahí, eso me recuerda mucho hoy en día, y creo que todos los niños lo han visto, las personas que son albañiles y que ponen bloques de cemento, que los bloques de cemento ya están hechos en fábrica, ya nomás la gente va y los compra, y ya lo que hacen es pegarlos con una mezcla de cemento que se hace con arena, agua y cemento, y se van pegando los bloques para hacer una casa. Entonces podemos relacionar esto de igual manera, nomás que en aquel entonces no existían las cosas que existen ahora. Que puedes ir al Home Depot, puedes ir a un lugar donde vendan bloque o ladrillo, vas y lo compras, lo ponen en un camión, te lo traen a tu casa, y ya papá y mamá contratan a un albañil, y ese albañil va a empezar a pegar los bloques para hacer una casa. ¿Ok? Y en este tiempo era así, ¿no? Ok. Y después dice que ellos llevaron los bloques al lugar donde iban a construir el templo. O ellos acarreaban, después de hacer los bloques, después de hacer todo esto de piedra, lo empezaron a acarrear al sitio donde iban a hacer el templo. Dice que después de mucho trabajo tenían todos los bloques listos para construir el templo. O sea, ellos iban a empezar a construir el templo. Dice también que los trabajadores cortaban madera para el templo. Entonces aquí miramos, vamos a mover esto para aquí. Miren, aquí están estos hombres cortando madera también. Igual me imagino que estaban cortando los árboles y estaban haciendo por las esculturas que iban a hacer de madera para poner en las paredes, en las esquinas donde Dios quería que lo pusiera. Entonces, en nuestro tiempo nosotros ya no hacemos eso. Bueno, hay lugares en Estados Unidos donde cortan la madera, las mandan a la fábrica, y en las fábricas ya hay máquinas que hacen las tablas de la madera. Entonces nosotros, cuando vamos a construir un cuarto, a veces lo queremos forrar de afuera con madera, vamos a Home Depot, vamos a Lowe's, vamos a estos lugares donde venden madera ya cortada de diferentes maderas, o sea, de diferentes maneras y diferentes maderas. Hay cedro, hay ébano, hay mezquite, o sea, hay diferentes tipos de madera del cual nosotros podemos escoger para hacer nuestras casas, un cuartito,
un techo, un lugar para que los niños jueguen. O sea, hay muchas cosas diferentes que ahora hay en nuestros tiempos que no había en aquel entonces. Entonces dice aquí que los trabajadores cortaban madera para el templo. Ellos llevaban la madera al lugar de construcción del templo. De igual manera, cuando ellos terminaban de formar o de cortar de cierta manera ese tronco de árbol, ellos lo llevaban al sitio donde estaba realmente la construcción de este templo. Y dice que los trabajadores juntaron todos los bloques y la madera, apilaron los bloques y clavaron la madera en las paredes y en el techo. Ok, muy bien. Luego dice que por fin todos los bloques estaban unidos y toda la madera había sido clavada, estaba lista. Vamos a poner aquí unos bloques. Ahorita los va a empezar a poner juntos para tener una idea de cómo ellos hacían esto. Para que tengan una idea. Vamos a ver. Donde ellos estaban edificando. You make it square. Just try to make it square. Okay, here you go. Put all the brown ones on the bottom. Para que los niños miren cómo le van a hacer en tu casa. Ok. Aquí hay muchos. Y ahí está haciendo Raulito una simulación de lo que ellos hicieron en ese entonces para edificar el templo para Dios. Hoy en día sabemos que pues no se hace de bloquecitos, ¿verdad? Pero vamos a simular lo que se hizo en ese tiempo para el templo que era de Dios. You can blue green. Entonces aquí tenemos materiales que Raulito va a estar haciendo mientras va a hacer el cuadro del templo que él va a construir aquí en casa. Ok, y luego dice que por fin todos los bloques estaban unidos y toda la madera había sido clavada. Estaba listo el templo. Los trabajadores del rey Salomón habían trabajado en la construcción del templo por muchos años. Vamos a ver cuántos años se llevaron para hacer. 1, 2, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años se llevaron estas personas para hacer todo el bloque que se necesitaba para hacer el templo. Y se llevó todo este tiempo para cortar toda la madera que se ocupaba para hacer el templo. ¿Okay? Entonces aquí voy a leer una parte de la escritura donde dice los adornos que tenía la casa que le estaban haciendo a Dios. Y dice aquí, vamos a ver. Se dice aquí que se hizo también un lugar santísimo, 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de su misma hechura. Perdón. Ok. Y luego dice aquí, dice que también puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba otra pared, y las otras 2 alas tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y dice también que aquí, y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Ok, muy bien. Entonces aquí podemos ver que él decoró en gran manera lo que era la casa de Dios. Y aquí podemos ver, no es exactamente el templo que construyó Salomón, pero es una representación del templo que él le hizo a Dios. Entonces eso fue lo que yo hice en casa. También lo pueden hacer en casa ustedes. Está muy simple, es una caja y la puedes decorar
así como yo la decoré, y la puedes hacer ver muy bonita, o puedes hacer una representación como la tuya, donde tú vas. Ahí está. Here we go. Aquí vemos al rey Salomón, él contento porque ya terminó el templo para Dios. Y voy a seguir leyendo aquí donde dice: a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines, palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas de una hilera de vigas de cedro. Eso quiere decir que adentro estaba, podemos decir que sorprendentemente lleno de diferentes esculturas cubiertas de oro. O sea, era un templo hermoso que se tomó 7 años para hacer. Y dice aquí en el versículo 37 del capítulo 6 que en el 4.º año, en el mes de Sib, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Entonces, esta construcción, para que quedara, podemos decir, perfecta para Dios, se tomó 7 años para hacerse, con miles de trabajadores, para Dios. Y dice al final de la historia que Salomón estaba muy contento, porque ahora él había edificado un templo donde la gente podía hablar con Dios y adorarlo. Dios estaba muy complacido con Salomón. Wow, qué bonito. Así como nosotros que tenemos nuestra iglesia, que podemos ir y adorar a Dios y estar ahí aprendiendo de la palabra, como cada domingo, los miércoles con nosotros, que nuestros pastores dan la lectura, el estudio bíblico. Ahorita le voy a hacer las preguntas a Raulito. Vamos a ver si él puso atención, que creo que sí, porque él está aquí edificando un templo con sus legos, que ustedes también pueden hacer lo mismo en casa. Vamos a empezar con las preguntas, Raulito. ¿Quién edificó un templo? Salomón. Very good, muy bien. Segunda pregunta dice: ¿qué martillaron y serrucharon los obreros del templo? Bloques de piedra y madera. Very good. Número 3. ¿Qué hicieron los obreros con los bloques de piedra y la madera? Construyeron un templo. Very good, muy bien. Para eso era la piedra y la madera, para construir el templo de Dios. Ok, número 4. ¿Quién dijo? Voy a poner esto aquí, porque te van tus bloques. A ver, sorry. ¿Quién dijo a Salomón que construyera un templo? Dios. Very good. Dios fue el que le dijo a Salomón que construyera un templo. ¿Qué prometió Dios a Salomón? ¿Qué le prometió Dios a Salomón? Si construyes el templo y si me obedeces, yo voy a vivir entre el pueblo de Israel. Muy bien. La obediencia siempre va a ser muy importante para Dios. ¿A quién amaba Salomón? A Dios. Sí. Salomón amaba tanto a Dios, y por eso él le hizo este templo que se tardó 7 años para acabarse, y 7 años también para utilizar miles y miles de hombres que le iban a ayudar a él a edificar este templo para Dios, donde la gente podía reunirse para hablar con Dios así como él lo hacía, y adorar a Dios así como nosotros lo hacemos. Entonces, la lección, dame la lección. Esta es la lección de hoy. Aquí está la lección.
que vamos a escribir el día de hoy, que Raulito va a hacer en un momento. Y luego vamos a, si ustedes tienen legos en la casa, pueden empezar a construir un templo, o si tienen materiales para construir, solamente necesitan una caja, 2 cajitas, una chiquita y una grande, las pegan juntas y las pueden empezar a decorar como ustedes gusten. Que esto fue lo que hice yo en este lugar, en este día. Y aquí por un lado le puse el versículo clave, que es el que utilizamos ahora, el que dice Salmos 26:8, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Muy bonito. Ok. Esto ha sido todo por el día de hoy. Y nomás decirle que es bueno que nos reunamos hoy en día en la casa de Dios, que le demos gracias a Dios porque tenemos un templo donde nos podemos reunir. Que tenemos nuestros pastores que siempre están orando por nosotros, que hay personas que Dios ha puesto para limpiar el templo, como lo hemos venido diciendo en las otras lecciones. Demos gracias porque estamos plantados donde Dios nos ha plantado, y podemos ir a adorar a Dios, a batir nuestras manos, a simplemente darle la gloria y la honra a Dios por lo que Él hace en nuestra vida cada día. Y Dios se place de nosotros, Él está contento cuando ve a sus hijos reunirse como el cuerpo de Cristo en su templo, y poder aprender más de Dios, poder aprender más de su palabra y caminar en su palabra. Y como en este caso que decía aquí que Dios le dijo a él, y lo voy a leer una vez más, que dice, ¿dónde está? Donde le dijo, voy a leer lo que es el capítulo 6 de Primera de Reyes, y es el versículo 11 y 12. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces, esto está bien para nosotros, que siempre nos reunamos, pero siempre andemos en sus mandamientos y cumplamos sus mandamientos y seamos obedientes a su palabra, y Él estará siempre en medio de su pueblo. Dios les bendiga, y espero que esta lección haya sido de gran bendición para ustedes. Y compártanla con sus niños para que hoy día trabajen en el templo, hagan un templo en su casa, y pongan fotos en Facebook, o agréguenlos a este post igual, para ver sus trabajos. Dios les bendiga, hermanos.